preguntan por el problema que hubo en Estudios Generales Letras por ciertos alumnos que publicitaron la venta de entradas para la fiesta de fin de parciales que organiza el Centro Federado, recurriendo a imágenes, a frases que tenían una fuerte connotación sexual, en sentido de cosificar a sus compañeras de clase, ¿de acuerdo? Ofreciendo abiertamente en la publicidad que por la compra de 10 entradas uno adquiría el derecho a salir con su compañera, por la compra de 20 adquiría el derecho a darle un beso, por la compra de 30, así hasta aumentando la intensidad de la oferta, e incluso en alguna publicidad se llegó a decir que uno de los promotores le daba a su cojefa de té como a Fatma Gul, ¿no es cierto? Y bueno, en el caso de la novela turca, Fatma Gul es una mujer que es violada masivamente y que luego de ser violada masivamente es forzada a casarse con el violador, ¿de acuerdo? Para mantener el honor de la familia, ¿sí? Estamos pues ante un caso, el caso de Fatma Gul, ante un caso bastante serio de violencia contra la mujer. Bien, el problema acá en letras no es simple de abordar, porque si no sería un problema. El problema no es simple porque las mujeres implicadas, las señoritas implicadas, las cachimbas implicadas, habían dado su consentimiento. Es decir, estas publicaciones que aparecieron en Facebook contaban con el consentimiento o con la aceptación de las señoritas implicadas, de las que se había estado haciendo uso de su nombre y de su imagen corporal. Esto es, si lo quieren ver de alguna manera, no era un caso de cosificación, sino un caso de autocosificación. ¿De acuerdo? Era un caso de autocosificación. Visto así, entonces la pregunta que hay que responder es si la autocosificación constituye un supuesto de violencia contra las mujeres. Y esa es la pregunta que lo que acaba de pasar en Estudios Generales Letras nos motiva a reflexionar, nos motiva a investigar, ¿no es cierto? La decisión que tomaron las señoritas implicadas de aceptar promover una fiesta con imágenes cargadas de contenido sexual y con frases abiertamente desagradables, supone un acto de violación, supone un acto de violencia contra las mujeres. Esa es la pregunta que habría que reflexionar, sobre la que habría que reflexionar, esa es la pregunta que habría que responder. En mi opinión, no es una respuesta fácil, no es fácil decir sí o no. Y no es fácil decir sí o no porque de por medio está la autonomía de la voluntad. ¿De acuerdo? Está la autonomía, y cuando hablamos de la autonomía estamos hablando de las acciones y de las decisiones y acciones que una persona libremente puede adoptar sin tener que rendirle cuentas a nadie. ¿De acuerdo? Un primer límite a este tipo, a la autonomía, un primer límite a las decisiones y a las acciones que uno puede tomar, viene constituido por el principio de no daño a un tercero, ¿no es cierto? Yo no puedo decidir y luego hacer algo que vaya a dañar los intereses de otra persona o vaya a dañar a otra persona. Claro, si lo vemos así, desde ese primer límite, lo que tendríamos que hacer es preguntarnos si las personas que hicieron estas imágenes, que hicieron esta publicidad, que llevaron a cabo estos videos, están infringiendo los derechos o están ocasionándole daño a terceras personas que no han participado de este hecho, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto tendrían derecho a reclamar responsabilidades porque se les ha ocasionado un daño. ¿Sí? Claro, si lo enfocamos desde esta perspectiva, habría que preguntarnos si los terceros afectados podrían ser todas las mujeres en general, ¿no es cierto? Y ahí el problema se complica,
ahí el problema se torna un poco más complejo de abordar. Otra manera de afrontar el problema, es afirmar que las señoritas involucradas en estos casos no tomaron una decisión realmente autónoma. ¿De acuerdo? No tomaron una decisión realmente autónoma. Se podría decir, por ejemplo, que estas señoritas actuaron de conformidad con lo que se considera aceptable en la sociedad peruana. En los medios de comunicación, en la sociedad peruana en general, es normal, es usual recurrir a publicidad, cargada de contenido sexual y que presenta siempre, o normalmente presenta a la mujer en una situación de sometimiento o de inferioridad en relación con los hombres. Eso es usual y eso se considera, se podría decir que socialmente hablando se considera aceptable. Si nosotros decimos que eso que es usual en la sociedad peruana, en la sociedad limeña de nuestros días, no es aceptable, estamos enarbolando un discurso contrahegemónico. ¿De acuerdo? Pero si nosotros decimos y aceptamos que el discurso que cuestiona esos comportamientos que se consideran aceptables no es el discurso hegemónico, sino contrahegemónico, aparece el problema de cuestionar la actuación de las personas sobre la base del discurso hegemónico. Podemos cuestionar moralmente hablando las acciones de las personas que se someten al discurso hegemónico. Ese es otro problema. Por eso las preguntas que me han planteado desde un principio a mí me parece que son bastante complejas de afrontar, son bastante complejas de decir sí o no. Yo preferiría más bien hacer una reflexión en general, antes de decir sí está mal, no está mal. Prefiero hacer una reflexión general y invitar a todos a que cada uno se genere su propia posición al respecto, ¿no? En lo que a mí concierne, en lo que a mí refiere, me resulta complejo afirmar que lo que hicieron los chicos de letras es inmoral. Es inmoral o es algo que va en contra, o afirmar abiertamente y tajantemente que lo que hicieron fue algo basado en decisiones no autónomas. ¿De acuerdo? En filosofía del derecho, por ejemplo, también se habla mucho de los problemas relativos a la falsa conciencia. ¿Cuál es el problema de la falsa conciencia? El problema de la falsa conciencia tiene que ver con la adopción de decisiones en apariencia autónomas. ¿Qué quiere decir en apariencia autónomas? Que tienen un origen dudoso. Es decir, que no tienen un origen en una reflexión realmente llevada a cabo en el ámbito, en un espacio de autonomía, sino que son decisiones que se han tomado porque vienen condicionadas, por ejemplo, en este caso, por el discurso hegemónico. Un ejemplo puede ayudar a más o menos a graficar este asunto, ¿no? Cuando la esclavitud fue abolida, muchos de los antiguos esclavos optaron por quedarse en las plantaciones de los antiguos amos y seguir sirviendo bajo la condición de esclavos, de hecho, ya no de derecho, porque la esclavitud se abolió de derecho, porque habían sido formados en la esclavitud, es decir, en el sometimiento al amo. Y creían que ese era el comportamiento normal, aceptable, y que era lo que tenían que hacer. ¿De acuerdo? En filosofía en general se dice que, por ejemplo, este tipo de acciones vienen condicionadas por el problema o vienen a ser decisiones falsas, no vienen a ser decisiones reales o verdaderas o decisiones realmente autónomas. ¿De acuerdo? Si nosotros decimos que las chicas que dieron su consentimiento, que dieron su anuencia para la construcción de este tipo de publicidad, para la difusión de este tipo de publicidad, si nosotros decimos que ellas estaban actuando de conformidad con el discurso hegemónico que considera que es aceptable cosificar a las mujeres
con fines netamente comerciales o lúdicos o de esparcimiento, ¿de acuerdo? La conclusión que más o menos aparece como obvia es que estas señoritas, la decisión que tomaron no era realmente autónoma, porque era una decisión, ¿no es cierto? Era una decisión llevada que tenía un origen dudoso, es decir, eran decisiones falsas, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, habría que preguntarse también en relación con este caso, si más allá de que lleguemos a la conclusión de que son decisiones realmente autónomas, ¿de acuerdo? Asumamos por un momento que efectivamente no son decisiones, no eran decisiones falsas. También nos podríamos preguntar, ¿no es cierto?, asumiendo que la decisión fue realmente autónoma, no entremos a discutir el carácter autónomo de la decisión. Asumamos que fue una decisión informada, que fue una decisión adoptada por seres plenamente capaces, por personas que tenían toda la información disponible y que sabían o que podían prever las consecuencias de sus actos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Asumamos por un momento que fueran decisiones tomadas por personas realmente autónomas. ¿Sí? Claro. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, sobre si es moralmente aceptable o no decisiones autónomas que vulneran valores sociales. ¿De acuerdo? Valores que son igualmente importantes como la libertad o la autonomía para la construcción social. ¿De acuerdo? Y en este caso me estoy refiriendo concretamente al valor igualdad, por ejemplo. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, si una decisión que contribuye a mantener estereotipos sociales es una decisión moralmente aceptable en términos de igualdad. En Francia, por ejemplo, hace unos años pasó un caso bastante interesante. Fue el famoso caso de una persona enana que trabajaba en un circo, y en el circo esa persona ejercía en libertad el papel de bufón. ¿De acuerdo? Asociaciones de enanos en Francia cuestionaron esa práctica y pidieron que se prohíba. Y al final el Estado francés la prohibió. El Estado francés la prohíbe porque entiende que esa decisión autónoma del enano de promover una práctica que tiene por esencia presentar al enano como un bufón es una decisión que atentaba contra un principio básico de la República Francesa, que era la dignidad de la persona humana, entendida también, o como parte de ella, con el principio de igualdad. Bajo esa perspectiva, bajo esa lógica, podríamos preguntarnos también por las decisiones de las mujeres que conscientemente se enganchan dentro de los estereotipos sociales asociados a la cosificación de la mujer en términos de mercancía sexual. Claro, pero si nosotros decimos que, siguiendo el ejemplo del caso francés, lo que hicieron los muchachos estuvo mal, también nos podríamos preguntar por el caso de la prostitución. La prostituta o la mujer que ejerce la prostitución y lo hace como una decisión consciente y lo hace como una decisión autónoma, podríamos decir que a la luz del principio de igualdad habría que proscribir esa decisión autónoma, porque contribuye a perpetuar estereotipos basados en la dominación del hombre sobre la mujer, desde que la prostituta se somete al hombre a través de un intercambio económico, a través de un pago. Entonces, en realidad, pues este es un caso que tiene muchas aristas, que tiene muchos problemas y que no es difícil que no es fácil de abordar. Yo creo, sinceramente, que lo que pasó en Letras es un caso de publicidad sumamente desagradable. No es un caso que debería permitirse en el ámbito universitario, pero también creo que no es sencillo, que no es fácil decir que lo que hicieron los chicos involucrados, tanto los hombres como las mujeres, es moralmente inaceptable. ¿Sí? Es moralmente inaceptable.
o que estuvo mal de saque. Yo creo que es un caso, es un hecho cuestionable y que creo que nos debe invitar a reflexionar a profundidad sobre qué cosa vamos a entender por decisiones autónomas y sobre cuáles son los límites a las decisiones autónomas, y si los límites a las decisiones autónomas solamente pueden ser, solamente va a ser el principio de no daño a un tercero, o si vamos a incorporar también como límite a las decisiones autónomas valores igualmente importantes para la vida en la República que el valor libertad, tomando en cuenta las consecuencias que eso supone, las consecuencias que eso trae consigo. Yo, por ejemplo, particularmente considero que la prostitución es un acto de autonomía. Yo considero que la Constitución es un acto de autonomía y plenamente legítimo, y que por lo tanto no transgrede o no vulnera el principio de igualdad, y no lo transgrede para nada. Si nosotros decimos, por ejemplo, que lo que pasó en Letras era promoción de la prostitución, porque se ofrecía a cambio de comprar cierta cantidad de entradas, se ofrecía servicios de naturaleza sexual, estamos hablando entonces más o menos de lo que viene a ser la definición de prostitución, ¿no es cierto? Y si nosotros decimos que la prostitución no es una actividad inmoral, porque está cubierta o está protegida por el principio de autonomía, entonces parece ser que lo que pasó en Letras no es cuestionable, al menos en términos morales. Yo no quiero llegar a decir esto, ¿de acuerdo? Porque yo mismo tampoco tengo una posición claramente establecida, pero sí creo que hay una serie de elementos que pueden servir para el debate y para una reflexión en conjunto sobre qué es lo que vamos a entender nosotros, al menos en la comunidad universitaria, como comportamientos aceptables o no, amparados en decisiones realmente autónomas, y qué es lo que vamos a entender por decisiones realmente autónomas. Los medios de comunicación masiva, por lo general, lo que hacen es consolidar discursos hegemónicos. ¿De acuerdo? Consolidar discursos hegemónicos. Desde una perspectiva contrahegemónica, ¿sí? Como vendría a ser, por ejemplo, el discurso de género, ¿de acuerdo? Evidentemente, utilizar publicidad que lo que hace es contribuir a normalizar o a asentar el discurso hegemónico es claramente negativo, ¿no es cierto? Pero ojo, tenemos que ponerlo en ese ámbito, ¿sí? En ese ámbito. Bajo esa perspectiva, ¿no es cierto? Si lo que nosotros decimos es que este tipo de publicidad que hicieron los alumnos contribuye a perpetuar el discurso hegemónico que cosifica a la mujer o que presenta a la mujer en una relación de sometimiento o subordinación en relación con el hombre, claramente sería, ¿qué cosa? Pues sería una publicidad dañina. Pero ojo, sería una publicidad dañina desde la perspectiva del discurso contrahegemónico. ¿De acuerdo? Desde la perspectiva del discurso hegemónico, sería una publicidad plenamente aceptable, sería normal. Desde luego que sí, en la medida que podamos, en la medida que también se puede más o menos sostener o afirmar que la autonomía, que las decisiones autónomas se enriquecen o se van forzando o se van generando también sobre la base de la experiencia, ¿no? No por nada, por ejemplo, en el Perú la capacidad plena de ejercicio se adquiere a los 18 años, porque se considera que antes de los 18 años uno no tiene la suficiente capacidad o no tiene la suficiente experiencia, el suficiente conocimiento para tomar decisiones realmente autónomas, ¿de acuerdo? Bajo esta perspectiva, en el ámbito de las cachimbadas, claramente pues estamos hablando de personas que recién están empezando a ejercer la autonomía, ¿no es cierto? Bajo esa perspectiva es evidente pues que el contexto
el contexto en el que se llevan a cabo este tipo de comportamientos, de alguna manera, disculpa a los participantes directos del acto. ¿De acuerdo? Pero esto no disculpa en absoluto el discurso hegemónico que tiende a normalizar los actos de cosificación de la mujer o que presentan a la mujer como sometida o como subordinada a los hombres, ¿de acuerdo? Puede disculpar, repito, a los involucrados directamente, asumiendo que no están o que no tienen todavía la suficiente madurez como para tomar decisiones plenamente autónomas. Y hombre, eso tiene problemas de, eso también trae el problema de a partir de cuándo se adquiere la plena madurez o hasta cuándo llegamos a ser plenamente maduros o vamos a tener conciencia plena de lo que es la autonomía, ¿de acuerdo? Eso tiene también un problema. Pero asumamos por un momento pues, que por la edad que tenían, por el contexto en el que están participando en actividades lúdicas, actividades de promoción de fiesta, ¿no es cierto? Y que vienen todavía y que no están reflexionando sobre el carácter discriminador del discurso hegemónico. Bajo ese contexto, entonces uno puede decir que los autores, o los directamente involucrados, pues sí ciertamente pueden ser disculpados, ¿no? Pero repito, eso no disculpa en absoluto el carácter potencialmente discriminador del discurso hegemónico. ¿Qué debería hacer la universidad y qué podrían hacer los gremios estudiantiles? ¿No es cierto? Hace un momento dije que lo que pasó calza perfectamente en la definición de prostitución, ¿no es cierto? Claro, si eso es así, entonces los muchachos que comienzan a publicitar estas ofertas para que les compren entradas están favoreciendo o promoviendo la prostitución. Y en el Código Penal está tipificado el delito de favorecimiento de la prostitución o promoción de la prostitución. Si eso es así, lo que la universidad debería hacer en un primer momento, o los gremios estudiantiles en un primer momento, no voy a decir que deberían, lo que podrían hacer es presentar sendas demandas penales, sendas denuncias penales, perdón, para que esto se investigue en sede policial, en sede fiscal o en los tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque está la ley, está el Código Penal que tipifica que estos actos son o pueden ser considerados como favorecimiento o promoción de la prostitución. Claro, pero en una segunda etapa ya más meditada, en una segunda etapa donde uno tiene que evaluar también las consecuencias de sus propios actos, habría que preguntarse si el delito pues, de favorecimiento de la prostitución o promoción de la prostitución es una figura penal razonable, ¿no? Es una figura penal que calza pues, con la idea o con el valor autonomía, ¿no? Porque si nosotros decimos que la decisión de ser prostituta o prostituto es una decisión autónoma y por lo tanto no es inmoral y por lo tanto no debería ser ilícita, como de hecho en el Perú lo es. En el Perú la decisión de ser prostituta o prostituto y ejercer la prostitución no es ilícita o no es ilícito. Entonces habría que preguntarse por qué la promoción de la prostitución sí es ilícita. Por ejemplo, cuando una prostituta ejerce la prostitución en la calle, evidentemente tiene que promoverse ella misma. Está promoviendo la prostitución. Claro, el Código Penal lo que dice es que el delito es cuando un tercero promueve la prostitución de otra persona, que no es delito cuando uno mismo se autopromueve. Si esto es así, entonces ¿cuál es el problema? El problema es que un tercero promueve la prostitución de sus compañeras. Entonces, si esto es así, entonces no hubiera habido ningún problema si estas chicas se ofrecían ellas directamente a través de los medios diciendo, por la compra de 10 entradas te doy un beso, o por la compra de 20 entradas vas a pasar una noche conmigo. Ahí no hubiera habido ningún inconveniente. El problema ha sido porque participó un tercero, que en este caso es un varón.
debería afrontarse esto? ¿Cómo debería abordarse este problema? Directamente, yo sí creo ahí sí que esto sí se tiene que hacer. Las autoridades universitarias de esta casa de estudios, porque el problema fue en esta casa de estudios, deberían abordar directamente en clase con los alumnos o llevar a cabo un evento en el que se discutan estos temas y se invite a la reflexión general de los alumnos. Eso sí tendría que hacerse ya, ¿de acuerdo? No creo que se tenga que llegar al punto de denunciarlos penalmente, aunque ojo, en el Perú la denuncia penal es de oficio, ¿de acuerdo? Si un fiscal toma conocimiento de estos, un fiscal podría iniciar acciones penales contra los alumnos, ¿de acuerdo? O sea que el asunto no es menor, ¿eh? Un fiscal, y ya sabemos que en el Perú hay fiscales para todos los gustos, ¿de acuerdo? Ya sabemos que hay fiscales para todos los gustos. Un fiscal que sea sumamente formalista o legalista, que tome conocimiento de esto porque le llegó esta publicidad de Facebook. Imaginemos, por ejemplo, que uno de los padres de las chicas involucradas es fiscal. Y se entera, y ve el Facebook de su hija y ve estas publicaciones. No habría ningún inconveniente, al menos formalmente hablando, si decide abrir una investigación fiscal por promoción de la prostitución. No creo que la universidad deba llegar a tanto. Pero sí creo que es necesario que la universidad aborde este problema de frente y que la universidad utilice los espacios que tiene, los auditorios, ¿no es cierto?, los salones de clase, para abordar estos problemas, invitando a todas aquellas personas que tengan algo que decir. Aquellas personas que tienen un discurso contrahegemónico, ¿de acuerdo?, y aquellas otras personas que consideran que las mujeres pueden tomar este tipo de decisiones sin afectar los derechos de nadie.